¿Alguna vez te has sentido completamente solo? No me refiero a un simple momento de soledad, sino a esa sensación de no tener a nadie, de no contar con apoyo, sin un hombro donde descansar, sin nada más que Dios para sostenerte. Cuando un hombre no tiene a nadie más que a Dios, está siendo llevado a un punto de transformación profunda. Puede doler, sí, pero también es un proceso profundamente poderoso. Porque en ese lugar de aislamiento, donde solo queda el vacío del silencio, Dios comienza a hacer su obra más profunda. Muchas veces pensamos que estar solos es estar desamparados, pero en realidad es justo en ese momento cuando Dios empieza a trabajar en nuestro corazón, preparándonos para algo mucho mayor. Cuando perdemos todo apoyo humano, es ahí cuando nos damos cuenta de que lo único que realmente importa es lo que Dios tiene reservado para nosotros. Él no solo llena el vacío, lo convierte en un terreno sagrado para transformar el alma. Nunca estuviste realmente solo, estabas siendo preparado para un propósito más grande. Si alguna vez has pasado por ese desierto, sabes que la soledad puede revelar el poder de la presencia de Dios. No es un castigo, es una oportunidad divina. Y si aún no has vivido algo así, prepárate. Dios usará el silencio para revelarte algo más profundo sobre Él mismo y sobre el propósito que tiene para tu vida. Y aunque ahora no lo entiendas, Él siempre está contigo, preparando, formando, transformando, para llevarte a donde realmente necesitas estar. Ahora, si estás listo para entender cómo Dios trabaja en este proceso de soledad transformadora, cómo usa el dolor para darte revelación y fortaleza, quédate conmigo. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y al final, quiero que dejes un comentario que diga, en Dios, mi soledad se convierte en propósito. Vamos juntos en este camino de fe y confianza. Hay momentos en que la soledad llega sin aviso, como una brisa que de pronto se convierte en tormenta silenciosa. Pero lo que muchos no ven es que ese silencio incómodo es, en realidad, el comienzo de una revelación. No es ausencia, es la presencia de Dios obrando en silencio. Cuando los ruidos de la vida se apagan, el alma finalmente puede escuchar lo que antes estaba oculto entre tanta distracción. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Salmos 46:10. No es solo una invitación a la paz, es un llamado a una intimidad profunda con el Creador. Esa soledad, que a veces parece un castigo, muchas veces es el desierto donde el espíritu es afinado. Lejos de las expectativas ajenas y del ruido del mundo, nace una confianza real. Ya no importa lo que otros piensen, importa lo que Dios está haciendo en lo invisible. Allí, la oración se vuelve más sincera, más cruda, más viva. En esa tierra seca, la fe empieza a brotar con fuerza, porque ya no hay nada más que una dependencia total de Dios. Y quienes han pasado por este tipo de soledad saben, duele, pero también sana. Quien ha sentido el peso de la soledad sabe que puede ser traicionera, pero también sabe que es en ella donde el alma aprende a caminar de la mano con la esperanza. Dios permite el silencio para afinar nuestros oídos espirituales. En una sociedad llena de ruido, el silencio de Dios grita lecciones que solo se entienden con un corazón quebrantado. Si estás atravesando la soledad, quizás no sea el final, sino el camino. Un proceso de transformación donde la vulnerabilidad no te debilita, sino que te prepara para tu llamado. ¿Sabes qué es interesante? Muchos de los que hoy tienen un testimonio poderoso, antes pasaron por largos periodos donde parecía que Dios había desaparecido. Pero fue justo ahí, en ese silencio casi doloroso, donde empezó la redención. Un consejo práctico: toma al menos un día a la semana para desconectarte de todo, estar a solas, sin distracciones, solo con la palabra. Parece algo simple, pero es algo que puede transformar tu vida, porque cuando te vacías, Dios te llena, y cuando Él llena, tu historia cambia. Cuando miramos a los grandes personajes de la Biblia, es fácil admirar sus logros, pero pocos ven lo que había detrás. Abraham esperó décadas por una promesa,
alejado de la tierra de sus padres, sostenido solo por la fe y la oración. José fue vendido por sus hermanos, traicionado y encarcelado antes de ver su redención. Elías, solo en una cueva, experimentó el silencio de Dios después de desafiar a reyes. Todos ellos pasaron por su propio desierto, no como castigo, sino como preparación para un propósito eterno. David fue ungido como rey, pero antes vivió la soledad de los campos, la persecución de Saúl y el rechazo de su propia familia. Fue allí donde su confianza en Dios se fortaleció, donde la oración se volvió canción y donde su debilidad reveló verdadera fuerza. Moisés pasó 40 años en el anonimato del desierto antes de recibir su llamado. Pablo, transformado en el camino a Damasco, pasó años en el olvido antes de convertirse en apóstol de los gentiles. Todos ellos fueron formados lejos de las luces. El escenario vino después de la soledad. Estos hombres no encontraron a Dios en medio de la multitud, sino en la soledad. No fue en la comodidad, sino en la aflicción donde conocieron su presencia. No fueron librados del dolor, pero fue en ese dolor donde sus almas se alinearon con el cielo. Es en ese proceso escondido donde nace la unción. El mundo ve la gloria, pero no ve el precio. Y ese precio siempre pasa por la vulnerabilidad, por noches en silencio, por días donde parece que todo está perdido. Fue ahí donde aprendieron a obedecer antes de liderar. Y si fue así con ellos, ¿por qué con nosotros sería diferente? Hoy en día muchos quieren la plataforma sin pasar por el proceso, quieren el testimonio sin la prueba. Pero Dios no tiene prisa. Él forma con detalle, con sabiduría, con un refinamiento silencioso. Es en la quietud donde se moldea el carácter. Es en el desierto donde se aprende a confiar. Y quienes se permiten atravesar ese proceso sin buscar atajos, descubrirán que la gracia no solo sostiene, transforma. Porque es justo ahí donde el poder de Dios empieza a manifestarse de verdad. Hay una belleza sutil y muchas veces ignorada en esos momentos donde todo parece venirse abajo. Es justamente ahí, en la debilidad más profunda, donde el poder de Dios se manifiesta con mayor fuerza. Cuando el suelo desaparece bajo nuestros pies y se van todos los apoyos humanos, el alma por fin se rinde. Isaías 43:2 resuena como un bálsamo. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. No es una promesa de salida inmediata, sino de presencia divina en medio del dolor. Y eso lo cambia todo. A Dios no lo impresionan nuestras fuerzas. De hecho, Él actúa mejor cuando reconocemos que ya no podemos más. Es en esa entrega sincera, sin apariencias, donde la gracia entra como una fuerza que restaura. La oración en esos momentos no es elaborada, pero sí honesta. Dios, ya no puedo más. Ese tipo de clamor tiene más poder que muchos discursos. Dios no rechaza un corazón quebrantado. Al contrario, es ahí donde Él habita. La redención empieza con la rendición. Quien ha pasado por momentos de aflicción sabe lo expuesta que queda el alma. Todo parece frágil, las emociones, los pensamientos, incluso la fe tambalea. Pero es sobre ese suelo roto donde Dios planta nuevas semillas. Una mujer que atraviesa un duelo puede descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Un hombre que pierde su trabajo puede encontrar un nuevo propósito en medio del caos. No se trata del final, se trata de la transformación que nace en medio de la ruina. La prueba abre espacio para el milagro. Puede resultar incómodo aceptarlo, pero la vulnerabilidad es tierra fértil para la unción. Quien nunca ha necesitado ayuda piensa que puede con todo. Pero quien ha llorado en silencio, quien ha orado sin palabras, sabe que ahí se encuentra una conexión con Dios que no se explica, se vive. La paz que sobrepasa el entendimiento no es teoría, es supervivencia espiritual. Y es justo ese tipo de fragilidad la que abre paso a la siguiente etapa, donde la gracia ya no es solo consuelo, sino poder. Muchos piensan que la gracia es solo ese gesto tierno de Dios, un consuelo para los momentos difíciles. Pero la verdad es que va mucho más allá.
es la fuerza del cielo irrumpiendo en el caos de la tierra. Cuando Pablo escribió en 2 Corintios 12:9, «Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad», lo que estaba diciendo es, no eres tú quien puede y soy yo en ti. Es la gracia la que sostiene, la que convierte el dolor en dirección, la que transforma el desierto en altar. La gracia no nos libra de la prueba, pero asegura que pasemos por ella con confianza. Es como un motor invisible que sigue empujando incluso cuando las piernas tiemblan. Y quien aprende a depender de ella, vive a otro ritmo. Menos presión, más entrega. ¿Un ejemplo concreto? Cuando ya no puedes orar con palabras y solo salen lágrimas, es la gracia la que traduce ese clamor. Es ella la que conecta tu debilidad con el poder ilimitado de Dios. Esa fuerza no viene de grandes oradores, sino de corazones humildes. Personas que, sin buscar reconocimiento, siguen obedeciendo, que aunque no vean señales, siguen esperando. La gracia fortalece a la madre que ora por sus hijos en silencio, al joven que se atreve a decir no cuando todos dicen sí, al trabajador que escoge la integridad en medio de un entorno corrupto. Eso es poder en acción. Y lo más hermoso, ese poder no presume, no hace ruido, transforma en lo secreto. Quien descubre el poder de la gracia empieza a vivir con otro tipo de esperanza. No porque todo esté resuelto, sino porque todo empieza a tener sentido. La gracia no elimina la vulnerabilidad, pero llena el vacío con propósito. Y cuando te das cuenta de que no fue tu fuerza la que te sostuvo, sino la presencia divina, empiezas a caminar distinto. Menos miedo, más confianza, menos orgullo, más paz. Porque la gracia, cuando se entiende de verdad, nunca te deja igual. Te prepara en silencio para lo que viene. El desierto, por sí solo, ya impone respeto. Es un lugar de silencio, de soledad, de escasez. Pero lo que muchos no comprenden es que ese escenario árido es muchas veces un escenario divino de preparación. Así fue con Jesús, llevado por el Espíritu al desierto antes de comenzar su ministerio. Lucas 4:1-14. Nada de eso fue castigo, fue refinamiento. El desierto elimina las distracciones, apaga los ruidos y obliga al corazón a buscar dirección solo en la presencia de Dios. Muchos ven la etapa del desierto como un castigo por algo que hicieron. Pero, ¿y si en realidad fuera una señal de llamado? Mira a Moisés, 40 años lejos del palacio antes de liberar a Israel. El silencio, la soledad, la rutina desgastante de cuidar ovejas. Todo eso fue prueba, pero también fue escuela. Ahí Dios formó su humildad, su obediencia, su perseverancia. Lo mismo ocurre con quien hoy siente que ha sido olvidado. Tal vez está siendo entrenado. La verdad es que el desierto revela lo que realmente sostiene al alma. Sin las comodidades del día a día, la oración se vuelve alimento, la palabra, fuente, y la confianza en Dios, el único refugio. En la práctica, esto lo vive quien atraviesa un tiempo sin oportunidades, con amistades distantes o sueños en pausa. En vez de resistir, abraza el proceso. Usa ese tiempo para escribir, leer libros como Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis, reflexionar y servir aunque no veas resultados. El desierto rompe ilusiones. Hace que uno entienda que no es el escenario lo que define el propósito, sino el altar secreto. Refinar, sí, pero sin apuros. Y quien sale del desierto, sale ungido. Jesús salió de ahí con el poder del Espíritu. Quien atraviesa ese terreno seco con fe, sale con testimonio y unción. Lo que parece abandono muchas veces no es más que el inicio de la mayor revelación. Muchas veces confundimos el silencio de Dios con su ausencia, pero no es que Él se haya alejado, sino que está obrando en un nivel que nuestros sentidos no logran captar. Cuando David clamó en el Salmo 13:1-2, «¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás?», no estaba dudando de la presencia de Dios, sino expresando su vulnerabilidad ante la espera. Ese tipo de silencio duele, sí, pero también es una forma de refinamiento. Es una pausa para preparar el corazón para algo más grande.
El alma humana busca respuestas rápidas, señales evidentes, caminos despejados, pero la esperanza verdadera nace cuando todo parece estar detenido. Es ahí donde se aprende a confiar, no en lo que se ve, sino en quién es Dios. El silencio muchas veces es la respuesta más amorosa del cielo. Dios no grita, susurra, y en medio de la aflicción es ahí donde enseña sabiduría. Quien logra calmarse en ese tiempo, como dice el Salmo 46:10, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios, encuentra paz en medio de la prueba. Hay muchísimos ejemplos. Esa puerta que no se abrió, esa respuesta que no llegó, esa oración que pareció perderse. Tiempos así revelan la esencia de la fe. No se trata de ver a Dios actuar, sino de seguir confiando aunque no se vea nada. Y para quien está viviendo eso hoy, aquí va un consejo práctico. Deja de buscar ruido. Tómate al menos 10 minutos al día para estar en silencio con Dios. Sin música, sin pedidos, solo presencia. Te sorprenderá lo que Él puede mostrarte en el silencio. El silencio es orquestación. Mientras parece que no pasa nada, el cielo está alineando todo. Y en el momento exacto, la redención se manifiesta. Dios no está inactivo. Él te está puliendo en lo secreto, tejiendo testimonios entre bastidores. Lo que parece una pausa, en realidad, es preparación para el próximo acto. Y cuando se abra el telón, nada será igual. Es curioso cómo aprendimos que ser fuerte significa no mostrar debilidad, pero en la perspectiva de Dios es justo lo contrario. Pablo lo entendió profundamente cuando escribió que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. No es fingiendo firmeza que se experimenta la fuerza divina, sino reconociendo la fragilidad. La gracia aparece cuando el orgullo da lugar a la humildad, cuando el corazón se rinde y dice, Señor, no puedo solo. ¿Cuántas veces intentamos resolver todo por cuenta propia? Tratamos de vencer el cansancio, esconder el dolor, ignorar la soledad, y todo se vuelve más pesado, pero cuando alguien decide confiar, aunque no entienda, algo cambia. La oración se convierte en respiro, la presencia de Dios se vuelve el motor. La verdadera fuerza no está en no tener luchas, sino en seguir adelante aunque tiemblen las piernas. Y eso solo es posible cuando uno se apoya en algo mayor que sí mismo. Vivir esto en la práctica puede ser admitir que estás cansado y pedir ayuda. Puede ser tener la valentía de buscar consejo, de abrir el corazón con alguien maduro espiritualmente. Puede ser decidir descansar en Dios en vez de seguir corriendo sin rumbo. Reconocer la limitación no es debilidad, es sabiduría. Y es en esa entrega donde ocurre la transformación. Es ahí donde el proceso de redención se vuelve más intenso, porque, en el fondo, es en ese estado de vulnerabilidad donde Dios derrama su unción. El dolor, la aflicción, el desierto, nada es en vano. Cuando una persona reconoce que llegó al final de sí misma, descubre que es justo ahí donde Dios quería comenzar. Es en esa debilidad donde Él construye un testimonio firme, una fe sólida y un corazón sensible. Y muchas veces, es esa fuerza que nadie ve la que va a sostener el próximo paso. Hay momentos en los que nada tiene sentido. El suelo desaparece, las respuestas no llegan, y el mañana parece demasiado oscuro para avanzar. Es ahí donde la fe se presenta, no como magia, sino como ancla. Es tomar la mano de Dios aun cuando los ojos solo ven desierto. Es recordar que, aunque los planes parezcan borrados, hay una presencia silenciosa guiando todo con sabiduría. Y la esperanza, por su parte, es lo que nos mantiene caminando, incluso con las piernas cansadas y el corazón apretado. Romanos 8:24-25 dice, en esa esperanza fuimos salvados. Esperamos con paciencia. No se trata de romanticismo espiritual, sino de resistencia del alma. Fe y esperanza no significan ausencia de dolor, sino la certeza de que hay un propósito detrás de cada lágrima. Y sí, hay días en los que creer parece imposible. En esos días, lo único que necesitas hacer es elegir no rendirte. Solo eso.
una decisión a la vez. Y si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrodíllate. Pero quédate con Dios. En la práctica, tener recordatorios visuales de esta promesa ayuda mucho. Puede ser un versículo pegado en el espejo, un tiempo de lectura cada mañana, el libro Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, por ejemplo, ofrece reflexiones profundas sobre la fe en medio del dolor, o incluso un cuaderno de oración donde anotas tus peticiones y respuestas. Eso ayuda a mantener los ojos en lo eterno, no en lo pasajero. Te ayuda a darte cuenta de que incluso el caos está bajo control. El alma sostenida por la fe y la esperanza no se hunde, aunque todo alrededor diga lo contrario. Es en ese terreno donde Dios planta nuevas semillas, semillas de confianza, de perseverancia y de paz. Porque quien cree sin ver, ya empezó a ver con los ojos del Espíritu, y cuando esa visión madura, prepara el corazón para algo mucho más grande que uno mismo. Pocas cosas forman tanto el carácter como la soledad. Y no hablo de esa soledad momentánea, de un fin de semana tranquilo. Me refiero a esa ausencia profunda, la que sacude el alma y pone a prueba nuestros límites. Es ahí donde la fe se purifica, donde la oración se vuelve un clamor sincero y donde el silencio de Dios se siente más fuerte. Es en ese lugar donde su presencia, aunque parezca sutil, se convierte en la única compañía confiable. Lo que muchos ven como abandono, Dios lo llama refinamiento, y lo que parece pérdida, Él lo está usando como base para un testimonio firme. El Salmo 119:71 dice: «Bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos». Es en medio del dolor donde comienza a nacer la sabiduría. Las personas que hoy tienen autoridad para hablar de pruebas no aprendieron eso en libros, lo vivieron en carne propia. La redención no es una teoría, es una cicatriz sanada. Por eso, quien atraviesa el fuego con humildad sale con unción. Sale con algo que no se compra ni se enseña, solo se vive. Y quien lo vive, lleva el cielo en la mirada. ¿Quieres un ejemplo real? Piensa en esas personas que enfrentaron un cáncer, una traición o una bancarrota, y aún así hoy tienen una paz que no se puede explicar. No salieron sin heridas, pero salieron enteras. Comprendieron que el proceso del desierto trae autoridad espiritual. Y tú, en este momento que estás viviendo, puedes hacer lo mismo. Escribe sobre tu dolor, ora en voz alta, comparte con alguien que tenga madurez espiritual. Dios está formando en ti un legado que va a sanar a otros. Cuando la soledad deja de ser castigo y se convierte en horno, nace un nuevo propósito, y con él, una fuerza discreta pero imparable. En cada noche oscura, Dios te está enseñando a ver en la oscuridad. Y cuando salgas de esta etapa, no serás solo alguien que sobrevivió, serás alguien que lleva una historia viva, capaz de encender de nuevo la esperanza en quienes ya la habían perdido. Hay días en los que la vida parece un libro roto por la mitad. Miras las páginas y solo ves capítulos de dolor, angustia o debilidad. Te dan ganas de cerrar todo y pensar que el final será triste. Pero es justo ahí donde entra la verdad más liberadora de todas. Dios sigue escribiendo. Filipenses 1:6 afirma: «El que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará». Es decir, si aún respiras, todavía hay propósito. Lo que parece silencio es solo una pausa entre párrafos. El autor no se fue, solo pasó la página. A veces escribe con lágrimas, otras con renuncias, y en algunos momentos con pérdidas que duelen como un papel rasgado. Pero no te confundas, cada línea tiene peso de eternidad. El desierto que estás atravesando no es el final de la historia, está justo en el medio. La presencia de Dios que parece distante, en realidad está soplando sentido donde nadie más lo ve. Puede que no entiendas el guión, pero puedes confiar en el escritor. Él no improvisa, Él orquesta. ¿Y cómo se vive eso en la práctica? Confiando día a día. Puede empezar con pasos simples, escribir tus oraciones como cartas a Dios,
como si hablaras con un padre cercano y amoroso. Recordar promesas antiguas, leer testimonios de personas que superaron cosas aún más difíciles. Esas acciones son como marcadores en la Biblia de tu vida. Te ayudan a ver que, incluso en medio del caos, hay capítulos de revelación siendo escritos con gracia y propósito. Y lo más hermoso, eso que hoy no entiendes, mañana será parte de tu llamado. ¿Ya pensaste que esta etapa tan difícil puede ser el fragmento más poderoso de tu historia? Dios es experto en convertir páginas rotas en verdaderos tesoros espirituales. Así que no te apresures en cerrar algo que Él aún está escribiendo, porque más adelante vienen capítulos que tus ojos todavía no han visto. Ahora que entendiste la profunda transformación que ocurre cuando estamos a solas con Dios, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta sabiduría? ¿Vas a seguir resistiéndote al dolor y al vacío, o vas a confiar en que Dios te está moldeando para algo más grande? ¿Estás listo para permitirle a Él escribir tu historia, incluso en las páginas más difíciles? Tal vez te estés preguntando cómo aplicar todo esto en tu vida diaria. Recuerda, no se trata de cuán intenso es el sufrimiento, sino de cómo eliges enfrentarlo. Dios no está lejos. Él te está preparando. Así que, la próxima vez que te sientas solo o perdido, mira hacia adentro y encuentra la fuerza que viene de Él. Él nunca dejó de escribir tu historia, y ahora más que nunca, sabes que todo se está preparando para un propósito mayor. Si estás dispuesto a seguir en este camino de fe y transformación, suscríbete al canal, activa las notificaciones y mantente conectado con más contenidos como este. Sigamos aprendiendo, creciendo y caminando juntos bajo la luz de Dios. Déjame tu comentario aquí y cuéntame, ¿estás listo para permitir que Dios transforme tu soledad en propósito? Hablemos de eso.